Ser santos es ser reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más, por la gracia de Dios, a esta transmisión que estamos llevando a cabo a través de nuestro canal Santo Debo Ser, en el cual hablamos de temas de espiritualidad católica. Les invitamos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para estar pendiente de todo el material que vamos produciendo con la ayuda del Señor. De igual manera, tienen la invitación abierta a conocer nuestros otros dos canales en el ámbito de la formación litúrgica, nuestro canal Misterio de Fe, y en el ámbito de la formación doctrinal, nuestro canal Creo Señor, Yo Creo. Pueden de igual manera seguirnos en nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20, escucharnos a través de Spotify. Puede usted también unirse a nuestra comunidad tanto en Telegram como en WhatsApp. Y si ustedes lo tienen a bien, poder colaborar con esta comunidad formativa a través de su donación económica voluntaria. Toda la información sobre esto que les he mencionado la van a encontrar siempre en la descripción de cada uno de nuestros videos, para que así puedan tener un acceso fácil a ella. Muy bien, vamos a comenzar la formación de este día poniéndonos en la presencia del buen Dios, como hacemos siempre para pedir las luces de su Santo Espíritu y comprender las temáticas que aquí se abordan. Porque sin el Espíritu Santo, créanme, hermanos, que esto sería muy complicado de entender y tal vez imposible en algunos casos de poder entenderlo bien. Entonces vamos a pedir la luz del Espíritu Santo también que nos asista. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, que no te complaces en ver los pecados de tus hijos, sino la fe de sus corazones y el deseo de convertirse a ti. Te invocamos, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te adoramos y damos gracias por toda la bondad que tú has manifestado en nuestra vida. Aunque te fallamos, tú nos levantas, Señor, con tu amor. Te pedimos, Dios omnipotente, que nos asista tu gracia en esta sesión formativa, para que con las luces de tu Santo Espíritu podamos comprender todo aquello que se nos presenta a través de los contenidos que aquí compartimos. Que la asistencia maternal de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, de San José, su esposo, de los santos, de los ángeles, nos acompañen para obtener de ti las gracias que necesitamos para poder vivir conforme a tu Santo Evangelio y hacer en todo tu voluntad, buscando siempre tu mayor gloria y la salvación de nuestras almas. Te pedimos, pues, que todo te tenga a ti como a su fuente y tienda a ti como a su único fin. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purissima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos venido hablando a lo largo de estas sesiones formativas sobre el exorcismo como tal. Lo hemos definido, hemos visto su desarrollo histórico, cómo en la iglesia se ha venido entendiendo esta práctica. Hemos dado nociones generales que se deben considerar antes de llevar a cabo el rito del exorcismo. Hemos también profundizado en cómo es el rito del exorcismo en sí, quitando cualquier tipo de mito que pueda presentarse respecto a este tema, mitos que son producidos por estar viendo las películas de Hollywood, series de televisión o de las plataformas de streaming actuales, donde muchas veces
la mirada se centra en lo fantasioso, en lo espectacular, en aquello que se vende en el mercado del morbo. Por el contrario, hemos visto que es una acción litúrgica de la iglesia, es un sacramental de la iglesia que tiene su orden dado por las prenotandas y dado también por las rúbricas que van mostrando cuál es la dirección que sigue el desarrollo de este tipo de ritos en la iglesia. Entonces ya tenemos claridad en este tema, nadie nos puede contar cuentos, cualquier cosa, si usted quiere aprender más, pues repase la información que le hemos mostrado en los videos y también pues siga leyendo, que es lo que hacemos siempre en el canal, invitarles a la autoformación, a la lectura crítica, analítica de estos temas para que usted pueda hacerse un criterio sobre las cosas y que nadie les cuente cuento, ¿verdad? Aquí estamos enseñando la materia objetivamente desde la teología de la iglesia. Mi persona como teólogo, pues está en la capacidad de instruirles sobre estos temas. Y lo aclaro porque ciertamente van a haber muchas personas por ahí que hablan de los temas del exorcismo presentándose como exorcistas sin serlo. Y eso está muy mal porque confunden a la gente con doctrinas que llaman católicas, pero son cuasi mágicas. Y eso no está bien. Por eso es importante formarse con objetividad. Aquí siempre les estamos mencionando la bibliografía, les decimos de dónde salen los contenidos, para que ustedes puedan ir por su propia cuenta a buscar la información y corroborar si les estoy mintiendo, les estoy diciendo la verdad, si les estoy contando cuentos o les estoy hablando de la realidad de las cosas. A mí ustedes saben que no me gusta que nadie los engañe, a nadie. Y por eso me gusta que se formen bien, que se formen bien. Vamos a continuar hablando del exorcismo, que es la parte que corresponde a la sección de este canal que estamos abordando. Y ahora quiero compartirles un poco de la experiencia del padre Gabriel Amor sobre este tema en su obra Narraciones de un exorcista, una obra que pues lo volvió muy famoso al padre, o más que famoso, más conocido, porque él ya era famoso en Roma, pero lo hizo más conocido a nivel mundial porque con esta obra, pues él comienza a narrar, a mostrar un poco cuál ha sido su vivencia en el ámbito del servicio a Dios a través del ministerio propio del exorcismo. Entonces vamos a tomar esta obra. Mi libro es de la editorial San Pablo, se puede encontrar de distintas editoriales. El mío es de editorial San Pablo, aquí haciéndole, como decimos siempre, publicidad a la editorial San Pablo. Ojalá se apiaden de nosotros un día y nos permitan adquirir un poco más de obras, nos patrocinen algunas para poder seguir instruyéndonos e instruirles a ustedes. Y voy a tocar el tema de los exorcismos. Dice el padre Gabriel Amor: estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Se cita aquí Marcos capítulo 16, versículo 17. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Son las señales que acompañarán a los que crean en el Señor. En mi nombre expulsarán demonios. Este poder que Jesús dio a todos los creyentes conserva su plena validez. Todos los creyentes tenemos esta autoridad, tenemos este poder, esta fuerza para rechazar al demonio. Es un poder general basado en la fe y en la oración. Una persona que no cree en Dios o que no cree en el demonio, pues no se va a poder enfrentar al demonio y salir victorioso. Hay mucha gente que cree que esto es juego, que es cuento, que es una fantasía. ¿Y cuál es el problema con estas personas? Que el día que llegan a vivir en realidad en sus vidas una cosa de esta naturaleza, una situación semejante a las que hemos contado en este canal, pues sufren mucho porque no tienen armas para vencer al demonio. La fe es importante. ¿Qué fe? ¿Qué fe? Recuerden que tenemos nosotros en nuestro canal, Creo Señor, Yo Creo, un video, siempre les dejo los enlaces en la descripción, un video que se llama ¿Qué es la fe? Les invitaría a que lo vayan a ver porque hoy la gente cree que tener fe en Dios significa saber que Él existe, pero creen que existe Dios y que el diablo es tan poderoso como Dios y que se enfrentan y se pelean. No, el demonio es una criatura. Le basta a Dios sonar los dedos para que el demonio desaparezca. Y hemos explicado por qué no hace esto Dios con el demonio. Pero hay mucha gente que cree en Dios, pero cree que existe Buda y que cree que como yo le puedo rezar a Dios, le puedo rezar a la Santa Muerte o le puedo rezar a una deidad africana o le puedo rezar a algún otro tipo de divinidad y que igual me va a escuchar porque existen muchos dioses. Entonces, esa no es fe. Y el problema
de la modernidad. Mucha gente dice, sí, padre, yo creo, pero no sé por qué me pasan estas desgracias. Si yo he ido a misa, el padre me ha echado agua bendita, ha venido a bendecir mi casa y fíjese que me está pasando esto y esto no entiendo por qué. ¿Qué tipo de fe tiene usted? Una fe mediocre donde usted cree en Dios y no va a misa. Cree en Dios y no ora. Cree en Dios, no lee la Biblia. Cree en Dios y no practica la caridad conforme a lo que nos enseña Jesucristo. Por eso su fe no sirve, discúlpenme la expresión, su fe no sirve para nada sino como una excusa para usted sentirse tranquilo. Ah, yo creo y ya está. Tienen el montón de imágenes en su casa, pero a la vez el montón de amuletos, atrapasueños, pirámides, Budas. Ahí se andan santiguando frente a la Virgen de Guadalupe en todos lados, pero no van a misa, no rezan, no imitan a la Virgen en sus virtudes. ¿De qué sirve ese tipo de fe? No les estoy diciendo que yo soy perfecto y que yo tengo una fe maravillosa, no, 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 no. Pero mi fe sí me hace reconocerme pecador, me hace ver mi ignorancia, mi debilidad, mis imperfecciones y me hace buscar a Dios con sinceridad y luchar por ser mejor cada día. Pero una fe que solo te mantenga entretenido en costumbres no sirve para nada. Entonces mucha gente va a enfrentarse al demonio sin fe, sin la fe adecuada, que fe no es creer que existe el diablo, no, sino tener fe en Dios, en el poder de Dios y en lo que él ha dicho. Y la oración. Mucha gente vive lejos de la comunión con Dios. La oración es comunión de amor con Dios, diálogo de amor con Dios. Me sigo encontrando gente que lleva 70 años en la iglesia y que cuando se le pasa al frente, hago una oración, hermano, es que no sé orar. 70 años practicando la fe y dice, no sé orar. ¿Por qué? Porque no entienden que la oración es diálogo de amor con Dios, es una amistad, es una relación viva con Dios, donde hablas con Él como hablas con la persona que más amas en el mundo, como hablas con un amigo. No crean que hay que buscar palabras rebuscadas del diccionario para poder elevarme al Altísimo en oración. No, puedo cerrar mis ojos en cualquier lugar o tenerlos abiertos, extender mis manos o no hacerlo, cantar o no cantar, elevar una oración mental o vocal, a como sea, y todo eso va a ser oración para Dios. Puedo convertir cada uno de los actos de mi día a día en una oración a Dios, ofreciéndola al comienzo del día. Yo al comenzar mi día, cuando abro mis ojos, desde mi interior, yo a Dios ya le encomiendo mi día. Que todo lo que haga en el día, pues sea agradable a Él. Y si hago algo que no le agrada a Dios, le pido perdón desde ese momento, porque yo sé que voy a fallarle, pero me mantengo siempre orando, siempre estoy hablando con Él. No quiero perder nunca mi comunicación con Él. Lo vivo molestando, lo debo de tener aburrido, pero ahí estoy con Él. Y mucha gente quiere vencer al demonio en su vida y no tiene fe y no ora. No lo van a poder hacer. Este poder que Jesús dio para expulsar a los demonios de nuestra vida puede ser ejercido por cada uno a nivel personal o a nivel de la comunidad, por la comunidad, el grupo de gente reunida en oración para pedirle a Dios esta gracia. Siempre es posible y no requiere ninguna autorización, pero precisemos el lenguaje. En este caso, de lo que estamos hablando es de las oraciones de liberación y no de exorcismo propiamente. Propiamente dicho, no estamos hablando de los exorcismos. Ya hemos explicado que un exorcismo es un ritual. Aquí estamos hablando del acto de alejar al demonio de nosotros. Cuando rezamos el Padre Nuestro, cada vez que rezamos el Padre Nuestro, estamos haciendo una oración de liberación en este sentido. Estamos pidiéndole al final la última petición del Padre Nuestro. Recuerden que el Padre Nuestro tiene 7 peticiones, las cuales vienen contempladas en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí al final, en la parte que dedica el Catecismo a hablar sobre la oración cristiana, cierra el Catecismo hablando sobre el Padre Nuestro. La última petición del Padre Nuestro, ¿cuál es? Y líbranos del mal. Líbranos del maligno, para ser más preciso. Apotu ponerú, dice en griego el texto. Líbranos del maligno. Y se explica qué significa este mal del que pedimos librarnos al Señor. Ahí estamos orando a Dios, ejerciendo este poder, alejando al maligno de nuestra vida, rechazándolo en el nombre de Cristo. Son cosas que a veces no tomamos en consideración. Entonces, aquí esto que hemos dicho de la fe, la oración y lo que necesita cualquier creyente para alejar a Satanás de su vida, nos estamos refiriendo a la oración de liberación. La iglesia, para dar mayor eficacia a este poder dado por Cristo y para salvaguardar a los fieles de embusteros y magos, instituyó un sacramental especial, el exorcismo. Imagínense la iglesia como madre y maestra que protege a sus hijos, que protege al rebaño encomendado por Cristo a Pedro, instituye el sacramental.
¿Por qué? Porque muchos en la época primitiva de la iglesia empezaron supuestamente en nombre de Cristo a andar haciendo rituales cuasi mágicos para expulsar al demonio sin mucha efectividad y pidiendo cosas a cambio, como siempre sucede. Y entonces engañaban a muchos cristianos que se sentían atormentados por el mal y que sin un conocimiento concreto en este ámbito, pues caían fácil en las manos de los embusteros. Pues la iglesia dice, no, hasta aquí nomás. Vamos a instituir un ministerio específico que se encargue de esta labor en la iglesia. Y nace el exorcistado en la iglesia. El exorcismo puede ser administrado exclusivamente en la iglesia por los obispos o por los sacerdotes. Por tanto, nunca por los laicos. Son los obispos y los sacerdotes los que han recibido este poder. Y los sacerdotes que lo pueden ejercer son únicamente aquellos que han recibido del obispo una licencia específicamente expresa, una licencia expresa. Así lo establece el Código de Derecho Canónico en el canon 1172 que tanto hemos mencionado. Entonces, aquí vemos que ni siquiera los diáconos pueden realizar el ritual del exorcismo solemne. Solo los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los diáconos, ya hemos explicado, no son sacerdotes, son ministros ordenados, son ministros sagrados, comparten un grado del orden, pero este grado del orden no les da a ellos, la potestad de enseñar, santificar y regir al pueblo santo de Dios. Carecen entonces de este otro grado del ministerio que sería el sacerdotal para ellos poder realizar el exorcismo solemne. Entonces, únicamente los obispos y los sacerdotes lo pueden hacer. ¿Qué puede hacer el diácono? Los exorcismos menores, que son los exorcismos bautismales. Eso sí lo puede realizar el diácono. Pero el exorcismo solemne, que es el sacramental de la iglesia, eso un diácono ni siquiera él puede hacerlo. Y hay mucha gente que anda ahí con oraciones sacadas del ritual que están en internet y anda haciendo disque exorcismo, supuesto exorcismo sobre personas que están viviendo una afectación de índole demoníaca o que a estos laicos les parece que están viviendo esas otras personas una situación de índole demoníaca y andan haciendo cosas que no deben. Entonces, ojo con esto que se está aclarando. Que incluso entre los mismos sacerdotes, ni siquiera todos los sacerdotes pueden realizar exorcismo, sino aquellos que han sido autorizados por los obispos con licencia expresa. Porque aunque todos los sacerdotes tienen el poder para hacer exorcismo, se necesita esta delegación porque así lo estipula la ley de la iglesia, que es la que ha creado este ritual. Recuerden que tenemos una obediencia en la iglesia, hay una disciplina en la iglesia, hay una ley. Tenemos el Código de Derecho Canónico que norma lo que en la iglesia se hace. Entonces no es a la loca que porque yo quiero lo voy a ir a hacer, porque yo estudié y porque yo sé cómo se hace, lo voy a ir a repetir. Podrá haberlo estudiado mucho, podrá saberlo mucho, podrá tener una doctrina recta, pero si no tiene la licencia del obispo para realizar exorcismo, usted, querido hermano sacerdote, no lo puede hacer. Y esto lo tenemos que tener claro. Entonces, así lo dice, así lo establece el canon 1172 del Código de Derecho Canónico vigente, que nos recuerda también cómo los sacramentales se apoyan en la fuerza de impetración de la iglesia, a diferencia de las oraciones privadas. Entonces, esta fuerza los sacramentales lo reciben del poder de Cristo conferido a la iglesia. Estos numerales del código, estos cánones, y aquí se nos presenta de parte del Padre Gabriel canon 1166, que habla sobre los sacramentales y cómo estos deben ser administrados observando cuidadosamente los ritos y las fórmulas aprobadas por la Iglesia, canon 1167. Es decir, que incluso este ritual no se ejerce a la loca, como cada uno quiera, con iniciativa propia. Hay normas, los prenotando, hay rúbricas que son orientaciones que van diciendo que sí y que no puede hacer el sacerdote exorcista dentro del rito. Es decir, que incluso yo puedo ser un sacerdote exorcista nombrado, pero no por eso yo estoy libre para hacer lo que se me pegue la regalada gana. Durante un ritual, si yo como sacerdote exorcista quiero obedecer a la iglesia y hacer las cosas bien, ¿qué debo hacer? Obedecer las normas, las rúbricas, el rito, tal cual la iglesia me lo confiere, me lo da. Entonces, todo esto hay que hacerlo porque Dios es orden, el demonio no. Y si realmente estoy sirviendo a Dios, debo trabajar en orden. Debo trabajar en orden.
Entonces, para que lo tengamos en consideración. Por ello, ya explicamos cuál es la estructura del rito. Por consiguiente, solo al sacerdote autorizado, además del obispo exorcizante, que ojalá los hubiera, dice aquí el padre Gabriel Amor, conocemos a Monseñor Andrea Heima, ¿verdad? En los escritos de él, que es un obispo exorcista, ¿verdad? Y obispo exorcista, se llama su obra de Monseñor Andrea Heima, corresponden al sacerdote y al obispo el nombre de exorcista como tal. El sacerdote autorizado, repito. Muchos sacerdotes y laicos se llaman exorcistas sin serlo. Ya hablamos aquí de laicos que han tenido esta capacidad de expulsar al demonio de una forma eminente, como el caso de Santa Catalina de Siena. Santa Catalina no era ni siquiera hombre, era mujer. Y aún así Dios le confirió una gracia particular, pero ese es el carisma exorcístico. Santa Catalina jamás anduvo realizando exorcismo porque no era sacerdote y no podía decir las oraciones del ritual, pero Dios le había conferido el don particular, ese carisma exorcístico, que hacía que los demonios al entrar en la presencia de Santa Catalina de Siena huyeran de las personas. No aguantaban los posesos al entrar en la presencia de Catalina y el demonio se retorcía y salía del cuerpo de estas personas. Pero es un carisma particular. No es que Santa Catalina haya sido exorcista. Ojo con esto, porque se han puesto de moda películas en la actualidad que tratan de presentar a Santa Catalina de Siena como que hubiera sido la primera mujer exorcista. No, la primera mujer que ha tenido el poder para rechazar a Satanás plenamente ha sido la Santísima Virgen María, que no tiene pecado alguno, que fue concebida sin pecado, inmaculada desde su concepción, como decimos en el dogma mariano. Pero hablar de exorcismo como ritual y como sacramental, ninguna mujer lo ha ejercido en la historia, ni antes ni ahora. Entonces, hay películas, por ejemplo, hace poco salió, yo las veo, créanme, hermanos, más que por morbo, las veo para analizarlas y porque tengo que hablarle de estas cosas a ustedes, para que nadie les engañe. Una película que se llama La luz del diablo, El resplandor del diablo, algo así se llama. Es reciente la película. Esto es lo que trata de presentar a una mujer que se mira muy New Age, muy amiga de estas tendencias del empoderamiento femenino, pues es religiosa, es monja, y sale que le interesa el exorcismo y que ella lo quiere ejercer y que le da permiso para ser exorcista y que anda haciendo exorcismo. Y al final de cuentas se relata que la primera mujer exorcista fue Santa Catalina de Siena y que ahora esta monjita, entre comillas, es la nueva exorcista de estos tiempos, tantos años después de Santa Catalina de Siena. Entonces, son cosas que están en estas películas y que se las cree la gente no formada, que no estudia historia, que no lee los documentos de la iglesia, que no lee la vida de los santos. Entonces andan diciendo cualquier tontería. Y también hay otra película que se llama La Exorcista, donde una monjita mexicana es la que anda haciendo el ritual de exorcismo. Por favor, hermanos, ustedes, personas que se están formando, tienen criterio suficiente para poder explicarle a cualquier persona los errores garrafales de ese tipo de filmaciones que, como les digo, envenenan la mente de la gente, confundiéndolas con ideas contrarias a la fe, contrarias a la verdad, y que al final lo que infunden son mentiras. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? De una forma, aunque sea remota, siempre es el maligno que busca confundir a la gente. Y lo que está detrás aquí también es, aquí lo importante es que la mujer, por ser mujer, ahora es la que tenemos que empoderar, destruyendo lo que es realmente femenino en la mujer, lo propio y la riqueza de ser mujer. Entonces, ojo con esto, esas corrientes ustedes también ya tienen la capacidad, si son cristianos de verdad, que están formados en moral de la iglesia, en la doctrina de la iglesia, de poder discernir todo este tipo de basuras que vienen en las corrientes ideológicas que están de moda. Muchos dicen que hacen exorcismo, continúa el padre Gabriel, cuando simplemente hacen oraciones de liberación. Si no es pura y simple magia, en algunos casos, donde laicos andan orando y casi que hacen limpias, pasando hierba y que agua bendita por aquí, que huevo por allá y que cruz por aquí, que aceite exorcizado por este otro lado. Ojo, cuidado con esto. Exorcismo es solo el sacramental instituido por la iglesia.
Es lo único que podemos catalogar con el nombre tal cual dentro de la Iglesia Católica. El sacramental instituido por ella. Me parecen equívocas y desviadas otras denominaciones. Por ejemplo, continúa el padre Gabriel, hablar de exorcismos solemnes y exorcismos simples para distinguir el exorcismo auténtico de otras formas de oración. Ya hemos explicado aquí qué es el exorcismo solemne y qué es el exorcismo simple, para no caer en este error, como dice aquí el padre Gabriel, que gente que dice exorcismo solemne es únicamente el que hacen los curas y el simple son las oraciones que hacen los laicos. No, ese es un error, utilizar estos términos para hacer este grado de distinción. Me parece erróneo llamar exorcismo privado o exorcismo común a una oración que de hecho no es un exorcismo. Es decir, que no es el sacramental específico, sino solo una oración de liberación que hace una comunidad o hace alguien personalmente. Y así es como debe llamársele, oración de liberación, oración pidiendo a Dios la gracia de la liberación. Preferiría yo especificar de esta manera. El exorcista debe atenerse a las oraciones del ritual, pero hay una diferencia respecto a los demás sacramentales. El exorcismo puede durar pocos minutos, como puede alargarse por varias horas o incluso varias sesiones. Hay gente que cree que si tiene una afectación por la acción extraordinaria realizada por los demonios en su vida, cree que con ir a donde el sacerdote y que el sacerdote le ponga la mano, que el sacerdote le eche agua bendita, ya todo se va a calmar. Hay casos más graves y hay casos más sencillos. Hay casos donde los demonios no resisten ver que viene el sacerdote exorcista y sale huyendo de la persona y la persona queda liberada. Y hay casos donde los demonios se resisten a salir de una persona y pasan años de sesiones de exorcismo y la persona aún continúa endemoniada. Y los exorcismos le sirven para consolarle, fortalecerle, sostenerle en la prueba. Entonces, esto hay que entenderlo y tenerlo muy claro. Por eso, no es necesario recitar todas las oraciones del ritual y se pueden añadir muchas otras, como sugiere el mismo ritual. Es decir, que cuando se alargan los exorcismos, pues es necesario meter más oraciones, las que el ritual permita, lo que el ritual oriente. Y hay momentos en que el exorcismo es muy sencillo, muy simple, muy corto, y no se llega ni a terminar el ritual cuando ya el demonio ha abandonado a aquella persona que estaba poseída, a aquel energúmeno. Y entonces no se recitan todas las oraciones, por eso se aclara esto. El objetivo del exorcismo es doble, nos dice aquí el padre Gabriel. Se propone liberar a los obsesos. Este aspecto es ilustrado en todos los libros sobre el tema, liberar a los que están poseídos por el diablo. Pero antes tiene una finalidad de diagnóstico. Este objetivo, con demasiada frecuencia, es ignorada. Por aquí lo que recuerda sobre todo el padre Gabriel que se hacía con el antiguo ritual es que se procedía al exorcismo, a veces, aunque la persona no estuviera endemoniada, sino que se sospechara que estaba endemoniada, y el exorcismo mismo, si había un demonio en el cuerpo de esta persona actuando ahí, pues el exorcismo hacía que aflorara y se pudiera tener la certeza de que esta persona ciertamente estaba bajo la opresión del demonio. Entonces, ahora esta finalidad de diagnóstico casi que no se observa, no se tiene, es ignorado. ¿Por qué? Porque ahora pues se busca primero el criterio científico, se busca los doctores que den algún diagnóstico cuando hay sospecha, se buscan otras cositas y ya después, cuando hay una certeza bastante amplia, se procede hasta ese momento al exorcismo. Es verdad que el exorcista, antes de proceder, interroga a la persona misma o a los familiares para darse cuenta de si existen o no las condiciones para administrar el exorcismo. Pero también es cierto que solo mediante el exorcismo podemos darnos cuenta con certeza si existe o no intervención diabólica. A veces el demonio es muy astuto y cuesta hacer notar su presencia. Cuesta, a veces busca ocultarse y hace creer a los exorcistas que esta persona está bien, que tal vez fue una cosita del momento, una pesadilla, un ruidito que escuchó, algo de la mente, pero que no está poseída. Incluso en los primeros exorcismos hay demonios que se resisten a salir.
no se evidencia aunque se le esté haciendo el exorcismo, y tal vez hasta la segunda, tercera sesión empieza a mostrar a la persona síntomas de que realmente está poseída por uno o varios demonios. Entonces aquí es donde el exorcista tiene que ser muy astuto, tiene que tener pericia, capacidad de discernimiento, etcétera. Todos los fenómenos que se presentan, por más extraños o aparentemente inexplicables que parezcan, en realidad pueden encontrar una explicación natural. Ni siquiera la acumulación de fenómenos psiquiátricos y parapsicológicos es un criterio suficiente para el diagnóstico. Solo por medio del exorcismo se tiene la certeza de encontrarse frente a una intervención diabólica o no. Es decir, que puede ser que la persona esté escuchando ruido, que tenga pesadillas, que le hayan movido la cama, que estén pasando ciertas cosas, y esto puede tener una explicación. Incluso la suma de todas estas podría tener una explicación, que no necesariamente provienen del demonio. Es solo hasta el momento en que se está realizando el exorcismo que el sacerdote exorcista tiene la certeza, porque ahí se van a manifestar cosas que naturalmente no podrían explicarse. Fenómenos como las que ya hemos mencionado, ¿verdad? La glosolalia, el titanismo, el ladinismo, todo este tipo de cosas que los demonios muestran como una parafernalia espectacular de su poder. En este punto es necesario adentrarnos un poco en un tema que lamentablemente ni siquiera es mencionado en el ritual y es desconocido por todos los que han escrito sobre este tema. Aquí nos va a dar desde su experiencia el padre Gabriel una anotación muy importante. Hemos afirmado que el exorcismo tiene ante todo un efecto de diagnóstico, es decir, de aclarar o no la presencia de una causa maléfica de los disturbios o una presencia maléfica vivida por la persona. En orden de tiempo, este objetivo es el primero que se logra y el que se intenta diagnosticar. En orden de importancia, el fin específico de los exorcismos es el de liberar de las presencias maléficas o de los disturbios maléficos, porque recuerden que se puede aplicar el exorcismo no solo para la posesión, sino también para la obsesión demoníaca, para la vejación. Hablamos de exorcismo para la infestación de animales, lugares o cosas. Es muy importante tener presente esta sucesión lógica. Primero el diagnóstico y luego la curación, para valorar rectamente los signos en que debe basarse el exorcista. Y decimos de una vez que revisten mucha importancia. Los signos antes del exorcismo y los signos durante el exorcismo, así como los signos después del exorcismo y el desarrollo de los signos en el curso de los diversos exorcismos. Es decir, aquí el sacerdote tiene que ir teniendo esa pericia para ir notando estos signos que se dan. A ver, ¿cómo viene esta persona acá para ser exorcizada? ¿Qué muestra? ¿Qué relatan sus familiares? A ver, ¿qué sucedió durante el exorcismo? ¿Qué vimos? También su equipo le puede dar al sacerdote, mire padre, vimos esto y esto también. Si el sacerdote les pregunta al respecto. Y también qué efectos se ven después de la oración de exorcismo sobre la persona. La persona entra en paz, la persona ya no escucha estas cosas, ya no siente esto otro, etcétera, etcétera. Es importante anotar a todo esto. Nos parece que indirectamente el ritual tenga un poco en cuenta esta sucesión desde el momento en que indica una norma, en el numeral 3, a poner en guardia al exorcista para que no crea fácilmente en una presencia demoníaca. Pero luego dedica varias normas para poner en guardia al mismo exorcista sobre los diversos trucos que el demonio pone en obra para esconder su presencia. Sí, el ritual, pues aquí vislumbra esta situación de los signos que menciona el padre, porque primero te pone en guardia. Bueno, atento, estar en guardia significa con esta capacidad vigilante notar qué fenómenos se presentan en la persona para ir viendo, ¿no? Si esto es obra del demonio o no, si es una enfermedad natural, porque hay gente que está mal de la cabeza, que tiene una patología psiquiátrica y que llega buscando al exorcista, donde no es el exorcista el que tiene que darle solución a su problema. Tal vez está siendo víctima de una esquizofrenia, eso no es provocado por el demonio, es un desorden de tipo mental y que es tratado por la medicina natural, pues la medicina de los hombres, las ciencias médicas. Y luego también aquí se dice, pues, de que el demonio va a usar varios
para ocultar su presencia. Entonces aquí también le llama la atención al exorcista para estar atento y evaluar qué signos se están manifestando. Bueno, estoy orando por la persona y la persona se ve tranquilita, sentada en su silla y parece que está normal, pero el sacerdote se acerca y le levanta el párpado, se ve que la pupila no está, de repente los ojos están volteados, que la persona tal vez se miraba relajada en la silla, pero realmente está rígida, que pueden intentar levantar entre 5 personas y la persona no se va a poder mover de la silla. Esto sucede. Entonces, aquí se le van dando algunos trucos al sacerdote para que vaya notando cómo el demonio tal vez quiere ocultar su presencia. A los exorcistas nos parece, dice el padre Gabriel, justo e importante estar atentos a no dejarse engañar por enfermos psíquicos, obstinados, quienes en resumidas cuentas no tienen ninguna presencia demoníaca y ninguna necesidad de exorcismo. Pero señalemos también el peligro opuesto, que hoy es mucho más frecuente y por tanto más temible. El peligro de no saber reconocer la presencia maléfica y por tanto de omitir el exorcismo cuando realmente se necesita. Este es el otro grave peligro. No está solo el peligro de dejarse engañar por alguna persona que está enferma psiquiátricamente. Ahora está el peligro de caer en un racionalismo tal vez exagerado donde no reconozco realmente que ahí está el demonio actuando. Y por tanto digo a la persona, no, yo no la voy a atender. Vaya, esto no es cuestión de exorcismo, esto es cuestión del doctor. Ojo, esto puede pasar. Hay muchos sacerdotes que hacen esto, despiden a la gente y dicen, no, esto no es del demonio. Y tal vez la causa original de aquella situación preternatural sí sea una acción maléfica. Y estoy de acuerdo, dice el padre Gabriel, con todos los exorcistas con quienes me he comunicado, en reconocer que nunca ha sido perjudicial un exorcismo innecesario. La primera vez y en los casos inciertos, todos hacemos exorcismos muy breves, pronunciados en voz baja, que pueden confundirse con simples bendiciones. Entonces, esto también ya lo ha apuntado en otros momentos. La oración no daña a nadie. Que se haya orado por una persona a la que se creyó endemoniada y tal vez no estaba endemoniada, pues no le va a dañar. Hasta toda oración es beneficio para la persona. Entonces, esto es importante. En vez de despedir así simplemente a la persona, porque yo creo en mi racionalismo que esto no es del demonio, pues con hacerle una pequeña oración mental, incluso de exorcismo, el sacerdote exorcista puede ayudarse para discernir mejor el caso. A nadie nunca le ha hecho daño la oración, pero por el contrario, si la persona necesitaba la oración y usted la despidió sin esta oración, sí que puede estarle causando un gran mal, porque le deja su suerte a una persona necesitada que llegó recurriendo, buscando recurrir a la caridad de la iglesia a través del exorcismo y encontró las puertas cerradas. Ojo con esto. Por este motivo, nunca hemos tenido motivo de arrepentimiento. En cambio, hemos debido arrepentirnos de no haber sabido reconocer la presencia del demonio y de haber omitido el exorcismo en casos en que la presencia del demonio apareció claramente más tarde, con signos evidentes, y cuando ya tal presencia estaba mucho más arraigada. Porque esto avanza, la posesión avanza y se vuelve más grave con el tiempo. Por eso, insisto en la importancia y el valor de los signos. Bastan pocos y aún inseguros para que se pueda proceder a un exorcismo, recomienda el padre Gabriel. Si durante el exorcismo se advierten ya otros signos, lógicamente se extenderá cuanto se juzgue necesario, aunque el primer exorcismo sea administrado con relativa brevedad. Es posible que durante el exorcismo no se manifieste ningún signo, pero que luego el paciente refiera haber tenido efecto. En general son efectos benéficos, de clara importancia. Entonces tal vez durante el exorcismo no se mostró nada, el demonio no hizo ninguna cosa extravagante ni nada, pero después la persona reporta que en su vida, fíjese que experimenté paz, tranquilidad, ya no siento aquella perturbación, las voces han cesado. Entonces tal vez yo creí que no estaba poseída la persona porque durante el rito no vi nada, pero después estos signos relatados por la persona me dieron a entender que sí, que detrás de esto que estaba viviendo, tal vez hay una acción maléfica y que aquí se me están dando pruebas de esa posible acción maléfica en la vida de la persona. Entonces se toma la decisión de repetir el exorcismo. Y si los efectos continúan, sucede siempre que tarde o temprano
se van a manifestar signos también durante el exorcismo de una clara posesión, una clara acción demoníaca. Es muy útil observar el desarrollo de los signos siguiendo la sucesión de los diversos exorcismos. A veces tales signos van disminuyendo progresivamente. Es una señal de que se está en la vía de curación. Otras veces los signos van en aumento y con una variedad del todo imprevisible. Quiere decir que está aflorando enteramente el mal que antes estaba oculto y solamente comienza a retroceder cuando ha aflorado todo. Entonces, pueden darse dos casos, ¿verdad? La persona se va viendo con gran mejoría, se va curando, etcétera, etcétera, va teniendo esta liberación, o por el contrario, van empezando a salir más signos, más cosas extravagantes, más espectáculos de parte del diablo. Ahí se ve que hay mucho mal oculto y que tiene que salir todo en primer lugar para luego empezar el proceso de curación. Por lo dicho, se entenderá cuán necio es esperar para hacer el exorcismo a que haya signos seguros de posesión. Y es además fruto de total inexperiencia el esperar antes de los exorcismos a aquel tipo de signos que la mayoría de las veces se manifiesta solamente durante los exorcismos o después de los mismos o después de toda una serie de exorcismos. Dice el padre, sería un sacerdote imprudente, un sacerdote necio, que esté esperando a que, no sé, que la primera vez que llegue el paciente llegue ya con los ojos volteados y hablando en mi lengua para decir si a este sí lo exorcizo. No, si aquí hay una clara sospecha, hay una certeza moral de que puede haber aquí una acción demoníaca, que se proceda al exorcismo, que va a servir de diagnóstico para ver si sí o no hay ahí una acción demoníaca. He tenido casos en que han sido necesarios años de exorcismo, relata el padre Gabriel, para que el mal se manifestara con toda su gravedad. Es inútil que reducir la casuística en este campo a modelos estándar, es decir, que todos los casos sean así, que todos tienen que voltear los ojos, que todos tienen que levitar, que todos tienen que mostrar titanismo. No. Aquí hay una gran variedad, son montones de demonios los que existen, miles de demonios, y cada uno puede manifestarse de manera diferente. Entonces, cada caso va a ser distinto el uno del otro. Pueden haber similitudes entre algunos casos, pero cada uno tiene sus particularidades a las que hay que poner atención. Quien tiene más experiencia conoce con seguridad las formas más diversas de manifestaciones demoníacas. Por ejemplo, me ha sucedido, y a todos los exorcistas que he interpelado también, relata el padre, un hecho significativo. Los 3 signos señalados por el ritual como síntomas de posesión, los cuales son hablar en lengua desconocida, xenoglosia, poseer una fuerza sobrehumana, que se llama titanismo, y conocer cosas ocultas, que se llama ladinismo, siempre se han manifestado durante los exorcismos y nunca antes. Pues en la experiencia de miles de exorcismos que realizó el padre Gabriel, nunca se le mostró estos signos antes de haber realizado un exorcismo. Fue durante la realización del exorcismo que esto tuvo lugar. Habría sido de tontos pretender que se verificaran aquellos signos antes para poder proceder a los exorcismos. Es la opinión del padre. Además, no siempre se llega a un diagnóstico cierto. Puede haber casos frente a los cuales uno se quede perplejo. También porque son los casos más difíciles. A veces se encuentra uno frente a sujetos que tienen simultáneamente males psíquicos e influencias maléficas. Estos son los casos más difíciles. Cuando una persona convive en estos dos tipos de casos. Cuando la persona realmente está mal de la cabeza, tiene una enfermedad psiquiátrica, pero a la vez, además de la afectación de orden patológico, también hay detrás una actividad demoníaca. Ahí es donde cuesta más el discernimiento. Recuerden que tenemos nuestro video sobre exorcismo y psiquiatría, que les recomendamos ver para ayudarnos a distinguir bien estas cosas. Tener claridad. Tener claridad. En estos casos donde conviven estos dos tipos de situaciones, es muy útil que el exorcista sea ayudado por un psiquiatra, que vaya viendo lo que es propio de la patología y que ayude a discernir lo que es de la patología de lo que no es propio de la patología, porque cada patología tiene su propia sintomatología que se tiene que manifestar. Como ya les pongo siempre el caso, ¿verdad? Del epiléptico. Si padece epilepsia, la persona pues va a quedar en el suelo temblando, sacando espuma por la boca, sin control de su facultades, sin control. Pero si además de esta enfermedad tiene un demonio, pues en medio del ataque puede que el demonio hable, que actúe, que haga algo, que muestre una fuerza sobrehumana, etcétera.
Entonces se aparta con la presencia del psiquiátrico aquellos síntomas que son del orden natural de aquellos síntomas que no pertenecen al orden de la patología. Entonces es útil a veces que en los exorcismos, especialmente cuando se sospecha que puede estar siendo exorcizada una persona enferma, psíquicamente hablando, pues que esté un psiquiatra también acompañando al exorcista. Muchas veces el padre Cándido, que fue maestro del padre Gabriel, llamó al profesor Mariani, director de una conocida clínica romana de enfermedades mentales, a asistir a su exorcismo. Y otras veces fue el profesor Mariani quien invitó al padre Cándido en la clínica por él dirigida para estudiar y eventualmente ayudar en determinados casos de sus pacientes. Es una ayuda mutua. Me hacen reír ciertos sabiondos teólogos modernos, dice el padre Gabriel, que afirman como una gran novedad el hecho de que ciertas enfermedades mentales pueden confundirse con la posesión demoníaca. Y también ciertos psiquiatras o parapsicólogos creen haber descubierto el agua tibia con tales afirmaciones. Si fueran un poco más instruidos, sabrían que los primeros expertos en poner en guardia contra este posible error han sido las autoridades eclesiásticas. Desde 1583, en los decretos del Sínodo de Reims, la Iglesia llamó la atención sobre este posible equívoco, afirmando que algunas formas de sospechosa posesión diabólica podrían ser simplemente enfermedades mentales. Pero entonces la psiquiatría ni siquiera había nacido y los teólogos le creían más al evangelio. Pero ya la iglesia ponía en guardia. Ya decía que hay casos de que parece que esto, más que ser del diablo, es de un desorden de la mente de esta persona. Y ahora los teólogos modernos creen que ellos tan racionalistas, tan sabios, por decir que pueden ser enfermedades mentales en algunos casos, ya creen que están diciendo lo último, lo mejor. No, no, ya la iglesia hace 500 años ya lo decía. Entonces, por favor, queridos hermanos teólogos, esto tengámoslo presente. Además del diagnóstico, el exorcismo tiene la finalidad curativa, como hemos mencionado, curativa de liberar al paciente. Y aquí comienza un camino que a menudo es difícil y largo. Es necesaria la colaboración de los individuos y estos muchas veces están impedidos para hacerlo. La persona poseída, por ejemplo, debe orar mucho y a veces el demonio no se los permite, no logran hacerlo, quieren orar y se desconcentran. Todo les distrae, les parece aburrido, les parece cansado, les parece que para qué van a orar si no pueden, si no me gusta. El demonio le mete también estas ideas. Deben acercarse con frecuencia a los sacramentos y muchas veces no lo hace. La persona poseída quiere liberarse, debe ir a misa, debe ir a confesarse, pero que dice, no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Qué aburrido, me da sueño. Y el demonio le pone 1000 excusas entrando a la puerta de una iglesia para no entrar en ella. Es que me quemo, me siento fastidiado, la gente me asfixia, está haciendo mucho calor, mucho ruido, no le entiendo al Padre. 1001 excusas. Que el demonio le siembra también en la mente a la persona. ¿Para qué? Para que la persona no se acerque a la misa o a la confesión, porque si la persona se acerca a la misa y a la confesión, encuentra la gracia santificante ahí, que va a irla liberando de las manos del demonio. Entonces, el demonio le pone 1000 obstáculos. ¿Y qué cree la persona? No, si no es el diablo, soy yo quien pienso así. Ojo, ojo con esto. También para ir al exorcista, recibir el sacramental, a veces estas personas deben superar impedimentos que parecen insuperables. De repente que el vehículo no arranca, que la persona que me va a acompañar ya no puede, que el sacerdote ya no me va a atender este día sino otro, y va poniendo 1000 obstáculos que la persona tiene que enfrentar. Por eso estas personas necesitan ser ayudados mucho, pero en la mayoría de los casos, por el contrario, nadie los comprende. La gente, no quieres ir, pues no vayas, yo no voy a estar perdiendo mi tiempo contigo, ¿para qué te voy a decir? Y dejan de insistir, dejan de pedirle, vamos a misa, yo te acompaño, se lo dejan de decir. ¿Qué debe hacer uno? Dice aquí el padre Gabriel, insistencia. Vamos, ora conmigo, ve a misa conmigo, porque si no, estas personas nunca logran soltarse de las manos del demonio, que lo hundiendo poco a poco. El demonio es astuto, querido hermano. No creas que el demonio te va a hundir así de la noche a la mañana y estoy hundido, estoy mal. El demonio te lleva lento, lento, lento hacia donde él quiere, porque él tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo. Tú te vas a morir joven tal vez o te vas a morir anciano, pero 90 años para toda la vida que tiene el demonio son abrir y cerrar de ojos. Por eso al demonio no le importa tardarse años en irte llevando a través de un vicio, a través de un pecado recurrente, a través de una situación de mala vida, ir llevándote el suave a tu condenación eterna, a tu sufrimiento. Él lo va haciendo.
El demonio nunca deja de trabajar. Día y noche está delante de la presencia de nuestro Dios para acusarnos, dice la Escritura. Y tú, haciéndote tonto, dejándote seducir por el diablo porque nunca fuiste capaz de abrir los ojos y de dar un paso adelante fuera del camino de Satanás y decir, voy a hacer las cosas diferentes. ¿Cuánto tiempo se necesita para liberar a un afectado por el demonio? Se pregunta el padre Gabriel. Esta es una pregunta que nadie sabe responder. Quien libera es Dios, el Señor, y Él actúa con entera libertad, aunque ciertamente tiene en cuenta las oraciones, especialmente las dirigidas por la intercesión de la iglesia. En general podemos decir que el tiempo requerido depende de la fuerza inicial de la posesión diabólica y del tiempo transcurrido entre esta y el exorcismo. Entonces, nadie sabe el día en que una persona va a quedar liberada. Pero sí es importante, por ejemplo, si una persona está empezando los efectos, pues recurrir pronto al exorcista para ser liberado. Es más rápido. Pero cuando una persona deja que pase mucho tiempo, pues la cosa se agrava como una enfermedad natural, ¿no? Si yo me estoy sintiendo mal, me está doliendo aquí, me está doliendo allá, y voy al médico, puede que temprano detecten un cáncer, un tumor, una enfermedad maligna, grave, y rápido la combatamos y digamos, ve, gracias a Dios se la detectó a tiempo, por eso no le avanzó el cáncer y lo pudimos combatir. Que una persona que siempre está con todos estos malestares diga, no, después voy a ir al médico, porque ahorita qué hueva, o qué terrible, ahorita no, ¿para qué? Y deja que pase el tiempo, y después, ¿cuál es el diagnóstico del doctor? Mire, tiene esta enfermedad maligna, que si usted se hubiera venido, no sé, meses atrás a tratar esto, lo hubiéramos salvado, pero ya está en etapa terminal, no hay nada que hacer. Usted se va a morir, alístese. ¿Qué van a hacer ahí los doctores si usted mismo fue el causante de su mal? Pero nunca queremos ver, no hay tiempo para Dios, no hay tiempo para curarnos. Me ha sucedido el caso de una niña de 14 años, afectada unos días antes, que parecía furiosa, pateaba, mordía, arañaba. Bastaron 15 minutos de exorcismo para liberarla completamente. En un primer momento estaba tirada en tierra como muerta, tanto que me hizo recordar el episodio del Evangelio en que Jesús liberó a aquel joven a quien los apóstoles no habían logrado liberar. Después de pocos minutos se repuso y corría por el patio jugando con un hermanito suyo. Es un caso que facilito. 15 minutos de oración y ya la persona quedó libre. Otros casos son años. Pero los casos así son rarísimos, los fáciles, y tienen lugar cuando la intervención maléfica es muy leve. La mayoría de las veces el exorcista tiene que vérselas con situaciones pesadas, porque hoy ya nadie piensa en el exorcista. Presento un caso típico. Un niño manifiesta signos extraños. Los padres no le prestan atención, no le dan importancia, pensando que al crecer todo se va a ir normalizando. También porque los síntomas iniciales son leves. Después, al agravarse los fenómenos, los padres comienzan a ir a los médicos, a los doctores, a los psiquiatras, etcétera. Ensayan uno después de otro, siempre sin resultado. Vino a verme una muchacha de 17 años que ya había visitado los principales doctores de las clínicas de Europa. Por consejo de un amigo, o sabelo todo, le había nacido la sospecha de que no se trataba de un mal habido debido a causas naturales, y recorrió a un mago para terminar de rematarlo, a un brujo, pues. Desde este momento, el daño inicial se duplicó. Solo casualmente, después de quién sabe qué sugerencia, casi nunca debido a los sacerdotes, recurrió esta chica al exorcista. Pero muchos años habían pasado y el mal ya se había arraigado. Precisamente el primer exorcismo habla de desarraigar y poner en fuga al demonio. En este estado se requieren muchos exorcismos, frecuentemente durante años, y no siempre se llega a la liberación. Esto hay que entender. ¿Qué pasa si la persona se muere poseída? Nada. Si la persona muere en gracia, aunque esté poseída, su alma irá al cielo, pasando primero por el purgatorio. Si la persona, además de estar poseída, estaba en pecado mortal, en una vida de vicio y de degeneradez, pues se va a morir y se va a ir al infierno también. Pero no porque esté poseída la persona significa que se va a ir al infierno, no. Esto tengámoslo claro, ya lo he explicado varias veces antes, aquí solo traigo a colación la idea para recordarla. Repito, dice el padre Gabriel, los tiempos son de Dios. Ayuda mucho la fe del exorcista y la fe del exorcizado. Ayudan las oraciones del interesado, de su familia, de otros, hermanas de clausuras, comunidades parroquiales, grupos de oración,
en especial de aquellos grupos que hacen oraciones de liberación. Ayuda muchísimo el uso de los sacramentales apropiados, la agua bendita, la sal exorcizada, el aceite exorcizado, usados oportunamente para los fines indicados por las oraciones de la bendición. También las medallas, la medalla de San Benito, la medalla milagrosa. Para exorcizar el agua, el óleo y la sal, no se necesita un exorcista, recordemos esto, sino que basta cualquier sacerdote. Pero es preciso buscar uno que cree en esto y que sepa en qué ritual existen estas bendiciones específicas. Los sacerdotes que saben estas cosas son bichos raros. La mayoría no las conocen y se ríen en la cara de quien las pide. Entonces, esto ustedes recuerden que ya hablamos en el tema de los sacramentales que están en nuestro canal aquí, Santo de Vocer, el tema de los sacramentales, los videos 70 y tanto, ¿verdad? 70 y tanto, son 3 videos, y ahí les hemos puesto en la descripción de estos videos las oraciones sacadas del ritual romano para hacer la bendición y exorcismo del agua, la sal, el óleo y también de la medalla de San Benito. Ahí lo tienen, usted las puede copiar, pegar, imprimir y solicitar esta bendición a cualquier sacerdote, incluso el de su parroquia, y pedirle que con fe lo haga, ¿no? Como dice aquí el padre, que crea. Si no cree, le va a decir, no, el agua no se exorciza, usted anda viendo locuras, quién sabe qué cosa rara anda viendo. Váyase de acá, no me moleste. Eso también puede suceder. Es de mucha importancia la frecuencia de los sacramentos y una conducta de vida conforme al Evangelio. Se toca con la mano el poder del rosario y en general del recurso a María Virgen. Muy poderosa intercesión de los ángeles y de los santos, que con frecuencia son lugares escogidos por Dios para la liberación preparada por los exorcismos. Mucha gente se liberaba ahí de la posesión del demonio, yendo al santuario de Lourdes, a la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, los santuarios marianos, donde la Virgen ha manifestado su presencia de una forma maravillosa. Ahí acontecen grandes fenómenos de liberación también. Dios nos ha dado sobreabundancia de medios de gracia. Depende de nosotros el hacer uso de ellos. Cuando los evangelios narran las tentaciones de Cristo debidas a Satanás, nos dicen cómo Jesús rebatía al demonio con una frase de la Biblia. También la palabra de Dios es de gran eficacia. El demonio le decía, por ejemplo, adórame y te daré todos los lugares de la tierra, todos los reinos, toda la riqueza. Le respondía Jesús con la palabra de Dios. Le decía, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirá. Entonces, la palabra de Dios es de gran eficacia y es de gran eficacia también la oración de alabanza, tanto la espontánea como en especial la oración bíblica, los salmos, orar con los salmos, la liturgia de la hora de la iglesia y los cánticos de alabanza a Dios que vienen en la liturgia de la hora son de gran utilidad y la gente no ora. Todo lo tiene a mano, la iglesia todo te lo ha puesto a mano y tú no lo buscas, la iglesia te pone la Biblia a mano y tú no lo buscas. Puedes descargar la Biblia en tu teléfono celular, andarla gratuita y sin internet, conectarte y verla y leerla. No lo andas, pero andas el TikTok, andas el Facebook, andas el Instagram, andas el WhatsApp, pero tú no tienes la Biblia en tu teléfono. Y eres católico, crees en Dios y eres cristiano y le rezas. Hipócritas, hipócritas que somos. Con todo esto, la eficacia de los exorcismos impone al exorcista mucha humildad, porque lo hace experimentar su nada. Quien actúa es Dios y somete tanto al exorcista como al exorcizado a duras pruebas de desaliento. Los frutos sensibles son a menudo lentos y fatigosos. En compensación, se tocan con las manos grandes frutos espirituales que ayudan en parte a comprender por qué el Señor permite estas dolorosísimas pruebas. Se avanza en la oscuridad de la fe, pero consciente de caminar hacia la luz verdadera. Añado la importancia protectora de las imágenes sagradas, tanto sobre la persona como en los lugares, sobre la puerta de las casas, en las alcobas, en el comedor o en el lugar en que más comúnmente se reúnen la familia. Ya casi no tenemos estas imágenes sagradas con fe y devoción. Las tenemos como amuleto protector. Yo tengo mi San Judas ahí puesto, ya no me va a pasar nada. No es para eso. Es para invitarnos a la oración. Antes se entronizaba en los hogares al Sagrado Corazón de Jesús y estaba en la pared, en el centro del hogar, con su vela siempre encendida, invitando a la oración. Ahora estas cosas ya no se hacen, ya no se hacen. Ah, pero la Santa Muerte ahí la tienen. Pero el Buda y la pirámide, el elefante con el trasero para atrás, ahí lo tienen. Y son cristianos. ¡Qué vergüenza!
La imagen sagrada recuerda no la idea pagana de un talismán, sino el concepto de la imitación de la figura representada y de la protección que se invoca del santo ahí representado. Hoy con frecuencia me sucede que entro en casas en donde sobre la puerta de entrada campanea un bello cuerno rojo, una sábila con hilos rojos, una herradura, una pata de conejo, un atrapasueño. Y al recorrer los cuartos encuentro muy poquitas imágenes religiosas. Y esto es un grave error. Recordemos el ejemplo de San Bernardino de Siena, quien en conclusión y como recuerdo de sus misiones populares, convencía a las familias de que pusieran sobre la puerta de su casa un medallón con la sigla del nombre de Jesús, JHS, en griego, ¿verdad? Iota, Eta, Sigma, que en latín se transforman en JHS, Jesus Hominum Salvator, Jesús Salvador de los hombres. Ponían el nombre del Señor encima de la puerta. Y hoy que ponen ustedes sobre su puerta, quién sabe qué locura. También les hemos dejado en el capítulo sobre los Reyes Magos la bendición de Epifanía, que se escribe en las puertas de la iglesia, la bendición del hogar. Vayan a buscarla. Ahí está la bendición de las tizas y la bendición de las puertas, para que ustedes puedan hacerla en Epifanía. He experimentado muchas veces la eficacia de las medallas que cuelgan con fe en el cuello de las personas. Si habláramos solamente de la medalla milagrosa difundida por el mundo en muchos millones de ejemplares, después de las apariciones de la Virgen a Santa Catalina Labouré, que tuvieron lugar en París en 1830, y si habláramos de las gracias prodigiosas obtenidas por aquella simple medallita, no acabaríamos nunca. Varios libros tratan expresamente de ella. Y también la medalla de San Benito. Yo ando siempre en mi cruz con la medalla de San Benito. Uno de los episodios más conocidos de posesión diabólica que nos han transmitido los hechos es el relativo a los dos hermanos Borner de Ilfurt, Alsacia, que fueron liberados con una serie de exorcismos en 1869. Pues bien, un día entre los muchos y graves vejámenes del demonio, se debía dañar el carruaje que transportaba al exorcista acompañado de un obispo y una religiosa. Pero el demonio no pudo llevar a cabo su propósito, porque en el momento de partir le fue dada al cochero una medalla de San Benito como protección, y el cochero la había guardado devotamente en su bolsillo. Y esto impidió la acción del demonio, que se supo después por lo mismo que dijeron los demonios en el exorcismo, que ellos tenían ese propósito y no lo lograron debido a la intercesión poderosa de San Benito y la medalla de la cruz de San Benito. Miren qué importante y qué bonito esto que se nos cuenta, para que lo tengamos en consideración, pues hablando sobre el exorcismo. En la próxima sesión hablaremos qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre los exorcismos y contestaremos a preguntas varias de la mano del padre José Antonio Forté en su obra Suma Demoníaca, ¿verdad? Para aclarar algunos puntitos sobre el exorcismo. Curiosidades que la gente a veces tiene sobre el tema y que es importante responder a ellas para evitar confusiones. Entonces, para que lo tengamos presente. Pues muy bien, esto ha sido todo por hoy respecto a la sesión formativa. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal Santo de Vocer, activar la campana de notificaciones, visitar nuestros otros dos canales, Misterio de Fe en el ámbito de la liturgia, Creo Señor, yo creo, en el ámbito de la doctrina, seguirnos en Facebook como @WalterFajardo20, escucharnos en Spotify, unirse a nuestra comunidad en Telegram y en WhatsApp y colaborar, si ustedes lo tienen a bien, de forma económica con nuestra comunidad formativa. Recuerden que los enlaces para todo esto los encuentran en la descripción de cada uno de nuestros videos. Muy bien, ahora cedo el micrófono a ustedes para su participación. Recuerden que quienes estén conectados en vivo a través de YouTube pueden en la caja de comentarios hacernos sus preguntas, dejarnos sus saludos o cualquier comentario que tengan. Y los que estén en vivos en Zoom pueden, encendiendo su micrófono, participar de la sesión. Les escuchamos, cedo la palabra a nuestra hermana Navy para que le dé lectura a los comentarios. María de los Ángeles Flores, buenas noches, hermano Walter. ¿A qué se debió que en una misa un padre exorcista hizo una oración de liberación y yo sentí mucho calor? Dios lo bendiga. Que Dios la bendiga a usted también, hermana. Primero que todo, cabe recordar lo que ya hemos dicho, las indicaciones que la Santa Madre Iglesia a través de
la Congregación para la Doctrina de la Fe ha aclarado que debe evitarse en todo momento hacer oraciones de liberación o curación así mezcladas con la misa y distorsionar los ritos. Eso debe evitarse. No hay misa de sanación, no hay misa de liberación. Toda misa sana, toda misa libera, toda misa trae paz, toda misa adora a Dios. Esto lo tenemos que tener en cuenta, celebrada conforme a la iglesia. Entonces, estas cosas deben evitarse. A veces los sacerdotes, a veces por piedad popular, a veces por iniciativas litúrgicas o por la razón que fuere, hacen cosas que no deben cuando no deben. Aunque tengan muy buena intención, no deben hacerse. Pero al final de cuentas, el Señor Dios, que atiende a la oración de sus hijos y sobre todo a la necesidad de las personas que están presentes en la celebración eucarística, derrama efectos de gracias en la vida de las personas. Recuerden que hemos hablado de la consolación espiritual. A veces cuando el sacerdote ora y pide liberación, también mucha gente anda cargada, por usar esta expresión, cargada en su interior de pensamientos negativos, de problemas, de situaciones difíciles, etcétera, que la hacen sentir mal, ¿verdad? Algunas incluso provocadas por el maligno, algunas situaciones a través de los pensamientos obsesivos, por ejemplo. Y estas oraciones dichas con fe, y sobre todo por la persona orante, el laico que está orando con fe desde su lugar, pues Dios atiende a esta oración del corazón y escuchándola, concede algunas gracias particulares, gracias actuales que se manifiestan en el momento, trayendo paz, consolación, fortaleza, etcétera. Entonces, la explicación que le puedo dar, querida hermana. Que Dios la bendiga y gracias por estar siempre participando con mucha atención de las formaciones que brindamos en este canal. Muchas gracias. Siguiente comentario. Elizabeth Mendoza, muy buena y bendecida noche a todos. Gracias, hermano Walter, por la sesión de esta noche. Y siempre debemos estar atentos como las vírgenes prudentes porque el enemigo no descansa. Exactamente, hermana Elizabeth, que el Señor le bendiga también. Muchas gracias a usted por estar siempre presente también con nosotros en este canal. Que Dios la bendiga a usted en abundancia, a su familia, a su trabajo y que siempre pues pueda de la mano del Señor seguir adelante en su camino de perfección cristiana. Que Dios me la bendiga mucho, hermana. Gracias. Hilda Banderas, saludos, hermano Walter. Hermana Hilda, que el Señor también la bendiga a usted y a su familia. Gracias por estar con nosotros presente en la sesión de esta noche. Que Dios la bendiga también. Son todos los comentarios. Muchas gracias a todas las personas que desde YouTube pues han participado de esta manera. No sé si alguien en Zoom quiera decirnos algo, comentar algo respecto a las sesiones de esta noche, a la sesión de esta noche. No sé, alguien solo puede encender su micrófono, con tocar su micrófono puede participar. Creo que está nuestro hermano Ángel también conectado. No sé, hermano Ángel, buenas noches si quiere comentar algo. No sé si pueden activarlo o no pueden activar su micrófono. Sí, sí se pueden activar. Ok, perfecto, sí los pueden activar. Entonces, si gusta, hermano Ángel, comentar algo, decir algo sobre esto, pues bienvenido. Puede hacerlo con toda libertad. Buenas noches, Buenas hermano noches. Walter. Pues mira, de lo que comentamos es muy cierto. A Dios gracias, yo tuve una experiencia con el Señor. Sí. Muchos años estuve pues mal de la columna. De repente por cualquier situación, o sea, sin explicación alguna, eh, me acostaba a dormir y cuando me levantaba me quedaba trabado. No me podía enderezar, entonces pues fui con muchos quiroprácticos, inclusive con un chino que me puso acupuntura electrónica y pues él nos explicaba y él fue el que me dijo, si te siguen sobando te vas a quedar paralítico, es mucho riesgo. Le digo, pero entonces, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué tengo? Pues nadie se explicaba eso. Nunca tuve una respuesta favorable. Y en una ocasión, bueno, la última ocasión fue cuando, pues sí, la verdad es que
Desperté y ya no me pude enderezar, era un dolor intensísimo. Y yo le decía a mi esposa, sabes que vamos a misa, pero me decía, pero ¿cómo vamos a ir así si no puedes ni siquiera moverte? Digo, yo no lo sé, pero tengo que ir a misa. Algo dentro de mí me decía que tenía que ir a misa. Y pues como pude, pues ya llegamos a la iglesia y pues sí, la verdad es que pues me derrumbé ahí, le pedí al Señor que me sanara, que porque no había, sí le dije que no había nadie quien me ayudara. Y este, pues la verdad es que tenía yo una hojita del misal que antes daban para seguir la misa y en ese momento como que algo me tumbó de las manos la hojita y me agaché y tronó mi columna. Y dije, no, ya. En ese momento la verdad es que lo único que se me vino a la mente era quién me iba a ayudar si a duras penas llegué a la iglesia, quién me iba a ayudar hasta regresar a la casa. Pensé en ambulancia, pensé en muchos familiares, pero lo más sorprendente, Walter, es que cuando dice el sacerdote, oremos, pues todo el mundo se levantó y pues yo por inercia me levanto y me doy cuenta de que me enderezo. Y a partir de ahí, bueno, pues yo me derrumbé en lágrimas, pues de gratitud, porque sí tenía todavía el dolor, pero eso que yo llevaba por muchos años empezó a desaparecer y no fue en ese momento o sea, de lleno el sanarme completamente, pero me di cuenta que paulatinamente empecé a mejorar conforme yo iba a misa y todavía en ese momento yo no podía, pues, recibir el sacramento de conciliación, o sea, una confesión y pues mucho menos este, la de comulgar, pero poco a poco yo me empecé a componer y la verdad es que hasta la fecha, hasta este momento, ya puedo cargar cosas sumamente pesadas y el único que me sanó fue Jesús. Eso es lo que yo puedo pues decir de mi situación. Mucha gente nunca supo qué era lo que yo tenía, pero yo asumo que creo que era pues sí, es un demonio que me estaba atacando y me hacía que a mí me sucediera eso, porque de la nada me quedaba, pues torcido, como vulgarmente se dice, ¿no? No me podía enderezar y eran unos dolores pero intensos, hasta fiebre me daba. Y todo el mundo me decía, pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Le digo, no lo sé, no lo sé y no lo sé. Pero a Dios gracias, para gloria de Dios, puedo dar ese testimonio de que en misa, en misa, el Señor me sanó. Yo inclusive, en ese momento cuando le estaba pidiendo misericordia, recordé a la mujer que tenía el sangrado y decía, Hemorroísa. me hubiera, ajá, y yo le decía, Señor, me hubiera gustado conocerte como esa mujer que tuvo tanta fe y te tocó nada más tu, tu manto y sanarme. Y pues no le toqué su manto, pero él me hizo pues ese milagro, se derramó en mí y pues hasta la fecha ya no sufro de, de ese terrible tormento en el que estaba. Gloria Eso y es lo único que alabanza. puedo decir, Gloria y alabanza nuestra. Walter, y la verdad es que me siento sumamente agradecido con el Señor. Y yo no dudo que, como lo acabas de comentar, que el Señor sana en el momento en que uno se pone en sus manos y le pide una misericordia de corazón. Exacto, hermano Ángel. Muchísimas gracias por su hermoso testimonio de esta noche que pues enriquece lo que estamos viendo acá, ¿no? El poder espiritual, este ámbito espiritual que a veces ignoramos o que en nuestra vida no lo tenemos presente, pero cuando abrimos nuestros ojos y recurrimos sobre todo a Dios con fe, recibimos de Él esta gracia que nos sana, que nos libera, que nos restaura. Ciertamente el testimonio que usted da del poder de Dios nos debe hacer fijar la mirada en esto, ¿no? La acción sanadora de la presencia de Dios, sobre todo el poder de la Santa Misa,
que no necesita hacer una oración extravagante, una oración fuera de lugar, una oración especial de sanación o de liberación mezclada con la misa, para que estos milagros ocurran, para que estas obras ocurran, estas obras de Dios. La misa por sí misma, vivida con fe, es el acto más extraordinario y poderoso con el que contamos en la tierra, aquí en la iglesia. Es el acto más inmenso del amor y del poder de Dios, porque es un acto obrado por el mismo Dios. Eso no lo olvidemos. Y ciertamente, aunque el origen de su enfermedad, del padecimiento, pudiera o no ser natural, pudiera o no haber sido de origen demoníaco, al final de cuentas, Dios es el que sana, sea cual sea la causa, el origen de los males que nos están afectando. Porque como lo vimos en los evangelios, Jesús sanaba tanto a personas con enfermedades de orden natural como personas que sufrían afectaciones causadas por la acción extraordinaria de los demonios. Siempre Dios tiene poder para que les pidamos con fe y que nos sujetemos a su divina voluntad para que Él actúe providentemente en nuestra historia personal de vida. Entonces, alabado sea el Señor por esto que usted ha testimoniado, por esto que usted nos ha relatado, porque también es hermoso y complementa pues todo esto que venimos hablando del orden espiritual en nuestras sesiones. Que Dios lo bendiga a usted, hermano Ángel, abundantemente, a usted y su familia. Muchas gracias por estar participando siempre de estas formaciones. Que Dios lo bendiga. No sé, hermana Naivi, si tenemos algún otro comentario por ahí. Sí, serían todos. Ok, perfecto. Muchísimas gracias pues a todos por su presencia, por estar con nosotros en esta formación. Vamos a terminar como siempre lo hacemos poniéndonos en las manos de nuestro buen Dios y Señor. Ave María Purísima, sin el Sin el ave. ave. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Dios omnipotente y Padre providente, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y damos abundantemente gracias por permitirnos haber vivido esta sesión. Que la compañía amorosa y maternal de la Santísima Virgen María nos vaya guiando y conduciendo por el camino de la vida, por el camino de la salvación, por el camino del amor. Que ella nos ayude a desarraigar de nuestros corazones todo aquello que nos aleja de Dios, para ser totalmente de Él, como ella ha sido totalmente tuyo, Señor. Ella es tuya, te pertenece y queremos, igual que ella, entregarnos a ti, para que toda nuestra vida redunde siempre en una eterna alabanza a tu majestad y podamos glorificarte y dar testimonio de tu amor en medio de todos los hermanos, especialmente de aquellos que aún no te conocen. Bendito seas por siempre, Señor. Gracias por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia, por dirigir tu mirada tierna sobre todos nosotros. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias a ti que y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Subtum presidium confugimus santa Dei genetrix, nostra deprecationes ne desficias in necessitatibus, sed a periculis cunti libera nos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defende-nos in prelio, contra quis insidias diaboli est presidium, impedili Deus supplices te precamur, tuque prince milice celestis, Satanan aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Angele Dei, qui custos es mei, mettivi commissum pietate superna, illumina, custodi, regia et governa. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor nuestro Dios me lo bendiga a todos ustedes. Si Él lo permite, será hasta una próxima sesión. Oremos para que todo se dé como debe darse siempre y pues a confiar siempre en el Señor. Les invito a orar, a acercarse a la iglesia, a volver a misa, a confesarse, a leer la Biblia y a tener mucha devoción en María Santísima. Que el Señor me los bendiga y me los guarde a todos. Les mando un fuerte abrazo a la distancia y que Él sea siempre nuestra alegría. Dios me lo guarde.